Muy buenos días y muy bienvenidos a Secretos Financieros, el podcast de economía y finanzas para empresarios y emprendedores. Soy Miguel Ángel Lacoma y en este podcast quiero compartir contigo esos secretos financieros que voy descubriendo y aplicando en mi día a día y que van a ser de gran ayuda para ti. ¡Empecemos! En el episodio de hoy voy a contarte la historia de uno de los primeros cierres contables anuales que hice como consultor independiente. Acompáñame hasta enero de 2016 para realizar el cierre contable de 2015. Cuando me refiero a cierre contable, no pienses en lo de darle a un botón en el programa informático y ¡pum! ¡Listo! Esto es solo un paso más. Antes hay que realizar varios ajustes contables, pues como por ejemplo la reclasificación de las deudas, entre otras cosas. Después sí, ya viene darle al botón de cierre y generar los estados financieros. Pero falta lo más importante, analizar qué dicen esos estados financieros obtenidos. Pues bien, vamos a enero de 2016, realizando el cierre del ejercicio 2015. Llamé a mi cliente para decirle que ya tenía terminado el análisis, el cierre, y que cuándo podríamos quedar para comentarlo, para explicarle los resultados y plantear las acciones y decisiones acerca del devenir de la empresa, lo que se suele hacer tras un cierre contable, vamos. ¿Sabéis qué me decía de forma insistente? ¿Cuánto? ¿Y cuánto qué? Pregunté yo. ¿Que cuánto hemos ganado este año? 150.000 euros me sale, más o menos, algo aproximado. No te lo crees ni tú, me dijo. Si tuviera ese dinero en el banco, no estaría como estoy. Error. El beneficio no es la tesorería. El beneficio no es la caja. El beneficio es un concepto contable, la diferencia entre ingresos y gastos. Por el contrario, la caja, la tesorería, responde a los movimientos de cobros y pagos. ¿Cuál es la diferencia? Mira, los ingresos y gastos responden a la corriente real de bienes y servicios, mientras que los cobros y pagos representan la corriente monetaria. Y bien, ¿qué quiere decir esto? Hagámoslo sencillo. Cuando tú haces una venta, tienes un ingreso devengado, pero eso no quiere decir que la cobres. Tienes un ingreso en esa fecha, generalmente en la fecha de la factura, pero no necesariamente tienes un cobro. Cobrarás esa venta en la fecha que hayas acordado con tu cliente, si todo va bien. Si no, pues cuando quiera pagarte, ya sabes. Por el lado de las compras, el gasto aparece cuando tienes a tu disposición la mercancía o te ha sido prestado el servicio. Idealmente, en un mundo ideal, esto coincidirá con la fecha de la factura. ¿Y el pago cuándo tendrá lugar? Acertaste. El pago tendrá lugar cuando el dinero salga de tu cuenta corriente o de tu caja, y no necesariamente coincidirá con la fecha de la factura. Así que ya hemos visto por qué no coincidía la cifra de beneficios con los saldos disponibles en los bancos. ¿Y ya está? ¿Esto es todo? Pues no, hay más cosas. Por sí solo, esto no puede explicar la respuesta que me dio mi cliente cuando le dije el resultado. Aquello de no te lo crees ni tú. Si tuviera ese dinero en el banco no estaría como estoy. De haber sido así, limitándose a este concepto que hemos explicado antes, la diferencia entre ingresos, cobros y pagos, gastos, de ser así, podría haber un ligero desfase temporal. Y si más o menos se trabaja de una forma constante durante el año, todos los meses prácticamente iguales, lo que se cobró y pagó en enero facturado el año anterior compensaría más o menos lo que queda pendiente de cobrar y pagar para el próximo año, siempre que la carga de trabajo sea relativamente constante, insisto. En este caso,
podría ocurrir que tuviera un saldo de tesorería similar a la cifra del beneficio contable. Pero esto no pasa nunca, es una utopía. ¿Por qué?, te preguntarás. Pues porque hay ingresos que no se corresponden con cobros, gastos que no se corresponden con pagos, cobros que no tienen su origen en un ingreso y pagos que no responden a un gasto. Vaya lío, ¿no? ¿Y qué es todo esto? Pues vamos a ver unos ejemplos para que te quede más claro. Te he dicho que hay ingresos que no supondrán cobros. Vamos a ver unos ejemplos. Aumentos del inventario. ¿Qué quiere decir esto? Que si aumentas tu nivel de almacén, tus existencias, tu inventario, si almacenas más de la cuenta o de lo que solías hacer, eso contablemente, al hacer la variación de existencias, va a ser un ingreso, pero que no se corresponde con un cobro directo. Esta mercancía se venderá y se cobrará en su momento, pero de momento ya tienes un ingreso reconocido como variación de inventario. Hay otra partida que no suele utilizarse en todas las empresas, pero hay algunas que sí. Trabajos de la empresa para su activo. Hay empresas que desarrollan sus propios activos. Por ejemplo, una empresa de diseño de software puede diseñar sus programas informáticos para su propia gestión. Una empresa constructora puede diseñar su propia nave para guardar sus herramientas, sus camiones, lo que necesite. Otro ingreso que no supondrá cobro es la imputación periodificada de las subvenciones de capital. Estas subvenciones que se conceden para financiar la compra de inmovilizados generalmente y que las tienes que ir imputando a los resultados año a año según vais amortizando ese activo que compraste con esa subvención. Vamos a ver ahora cobros que no se corresponderían con ingresos, a diferencia de lo que acabamos de comentar. Pues de entrada, la concesión de créditos. Cuando te conceden un préstamo, es un cobro, entra dinero en tus cuentas, pero no supone un ingreso, es un movimiento de capital, ¿vale? Y hablando de capital, cuando se hace una ampliación de capital en la empresa, los socios ponen dinero, van a la notaría, firman una ampliación de capital. Esto es un cobro que no va a corresponderse con una partida de ingresos. Aumenta la tesorería, pero no aumentan los ingresos. Siguiendo con el ejemplo que habíamos dicho anterior en el caso anterior de las subvenciones periodificables, tú cobras la subvención normalmente al tirón para hacer una compra de un inmovilizado. Ese cobro de esa subvención no va a ser un ingreso en ese año, ¿vale? Va a estar periodificada en años sucesivos, que es los ingresos que hemos dicho antes que no supondrían un cobro, porque el cobro ya se hace de entrada en el momento de la concesión. Y otro cobro que no se corresponderá con ingresos es la venta de inmovilizado. Tú tienes un inmovilizado en el balance, lo vendes y esa venta no es un ingreso, es una liquidación del activo, ¿vale? Y será un cobro que no tendrá su partida de ingresos. También hemos dicho que habría gastos que no supondrán pagos. Por ejemplo, las amortizaciones de los activos. Una amortización contable es un gasto que no tienes que pagar. Tú pagaste ya por el activo cuando lo compraste, ¿vale? Y si lo estás financiando, pues pagarás en los pagos de capital correspondientes a ese préstamo, a esa financiación. Pero la amortización contable no es un pago, es un gasto contable en las cuentas del Grupo 68, pero no suponen salida de dinero como tal. Lo mismo en las provisiones. Si tú dotas una provisión por una contingencia que esperes tener en el futuro, pero no la has tenido, una provisión es esto, esperar que pase algo en el futuro y tú ya metes el gasto, pero no lo tienes que pagar ni tener un deterioro de un activo. Otro gasto que no supondrá pago, pues una reducción del inventario. Si reduces tu inventario, tu almacén, tienes menos productos en existencias, esto va a ser un gasto contablemente, pero no te va a suponer ningún pago. No vas a tener que desembolsar dinero por reducir tu inventario. Otra cosa que también es un gasto que no supondrá un pago son los deterioros de créditos comerciales, de existencias, de inmovilizado. Cualquier deterioro que dotes va a ser un gasto en la cuenta de resultados. Va a ir a una cuenta del grupo 6, pero no va a suponer la salida de dinero de tus cuentas corrientes, ¿vale? Y por último, también hemos dicho que habría pagos que no se corresponderían con gastos.
como ya te he avanzado antes, las devoluciones de capital de los préstamos. Tú cuando vas pagando un préstamo sale dinero de tus cuentas, pero no se traducen en gastos, en cuentas del grupo 6. Otro pago que no se corresponde con gastos es el reparto del dividendo. Cuando una empresa genera beneficios y los tiene acumulados, pues es probable que con el tiempo decida retribuir a los socios repartiendo dividendos. Pues este reparto de dividendos es una salida de dinero, es un pago, pero no es un gasto. Al contrario que hemos dicho antes con las ampliaciones de capital, una reducción de capital tiene el efecto contrario. Es un pago, es una salida de dinero, pero que no se corresponde con un gasto corriente de la empresa. Y también habíamos dicho antes que la venta de inmovilizado era un cobro que no se correspondía con un ingreso, pues en este caso una compra, una adquisición de inmovilizado es un pago, sale dinero de tus cuentas, pero no se corresponde con un gasto. Como ves, hay una lista larga de diferencias. Con todo esto, es normal que nunca coincida la cifra de beneficio con el saldo en las cuentas bancarias. Además, por si todo esto te parece poco, está el tema del IVA. El IVA nunca va a ser un ingreso ni un gasto, a no ser que ese IVA sea no deducible, en ese caso se irá a una cuenta de gastos del grupo 63. La empresa es una mera recaudadora de impuestos para la agencia tributaria. Pero tú sí que pagas y cobras en concepto de IVA, lo que afecta a los flujos de tesorería, los flujos de caja. Además, sabes bien que cobras y pagas durante todo el año. Liquidas de forma trimestral o mensual, según sea el régimen de IVA al que se acoja tu empresa. Y si la liquidación es a tu favor, sabe Dios cuándo y en qué condiciones cobrarás esa deuda que tiene contigo la administración. Y hasta aquí llega este episodio de Secretos Financieros, el podcast de economía y finanzas para empresarios y emprendedores. Si te ha gustado lo que aquí hemos hablado, suscríbete a Secretos Financieros en tu plataforma de podcast favorita y dame una buena valoración para animarme a seguir haciendo estos episodios. Puedes encontrar más casos como este en mi libro 50 secretos financieros para empresarios, que puedes comprar en Amazon. Y si te gusta, dejarme allí una buena reseña con las 5 estrellas y la foto de cómo estás utilizando el libro. Por hoy, esto es todo. A seguir trabajando para llevar tu empresa a la excelencia. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda que en la empresa la anticipación es la clave. Que tengas un feliz día y gracias por acompañarme una semana más.